Capítulo 10. Pero el tiempo avanza siempre sin mirar atrás, imponiendo su voluntad a todas las criaturas, que es la del cambio y la renovación. Esa es su única manera de soportar el tedio de la eternidad. Unas se consumen y otras se renuevan, unas viven y otras mueren. A una les sonríe la juventud y otras se marchitan con la edad. Algunas se abren a belleza y a la ciencia, mientras que otras deben sufrir los embates de la muerte. La acción del tiempo se dejó sentir en Bisharo. El hombre había cumplido los 50 años, su cuerpo estaba fofo y su cabeza se había cubierto de canas. Poco a poco decía adiós a su fuerza y a su juventud, y sus nervios se volvían más sensibles. Gritaba cada vez más y reñía a menudo a los trabajadores, pero era como un buey egipcio que muge mucho pero es inofensivo, porque conservó su carácter de siempre, su orgullo y su buen corazón. Él era el inspector general de Keops, y ay de quien le hablara olvidando su cargo y su fama. No se cansaba de hablar de sí mismo cada vez que se presentaba la ocasión, y nada lo alegraba tanto como repetir los elogios y alabanzas que recibía. Cuando, a causa de su cargo, debía presentarse ante el faraón, la noticia se difundía hasta el último rincón al que llegaba su propaganda. Se enteraban en su casa grandes y pequeños, y también sus amigos, y no le bastaba eso, sino que les decía a Hana, Nafa y Yedef: «Venga, difundid la buena noticia entre vuestros compañeros. Tenéis que luchar para llegar a donde ha llegado vuestro padre con su lealtad, su esfuerzo y sus altas dotes». Sin embargo, continuó siendo, como siempre, aquel hombre de buen corazón, incapaz de hacer daño a nadie, y cuyos enfados eran solo de palabra. Saya ya había llegado a los 40, pero la acción del tiempo se veía poco en ella, conservaba su belleza y su lozanía, y la nobleza y el señorío se habían afirmado en su carácter. Quien la viera en el palacio de Bisharo no reconocería a la mujer de aquel trabajador Karda ni a la sirvienta de Ra de Didit. Ella misma había enterrado los recuerdos del pasado e impedía a la memoria que se escabullera por los pliegues de la historia para poder dedicarse libremente a su mayor gozo, ser la madre de Yedef. En verdad lo amaba como si lo hubiera llevado 9 meses en su vientre, y su mayor esperanza era verlo crecer y convertirse en un hombre noble y feliz. En aquellos años, Hana había terminado una larga etapa de su enseñanza superior y no le faltaban más que los 3 años de especialización. Como el joven sentía inclinación por el estudio y por profundizar en los secretos de la creación, había escogido teología para seguir luego la carrera sacerdotal. Ello no dependía solo de su elección, porque el sacerdocio requiere una ciencia abundante que no se adquiere sino después de haber superado, tras haber finalizado los estudios superiores, incluyendo la especialización, difíciles y numerosas opciones teóricas y científicas realizadas durante largos años de estancia en un templo. De todos modos, Hana fue aceptado sin problema debido a la inteligencia y buen carácter que había mostrado durante sus años escolares. Era como si no hubiera heredado de su padre más que su voz áspera y hueca. Era delgado, de rasgos delicados, tranquilo. Recordaba más bien a su madre, piadosa y religiosa. En eso era todo lo contrario de su hermano Nafa, quien había heredado de su padre su cuerpo gordito, su cara rechoncha y gran parte de su carácter. Era tranquilo y alegre y, afortunadamente, sus rasgos faciales eran un poco más delicados que los de su padre, gruesos y pesados. El joven había obtenido un título de dibujo y pintura y, con la ayuda de su padre, había alquilado una casita en la calle Snefru, la principal calle comercial de Memphis, donde había instalado su taller de pintura y exponía las muestras de su arte. Puso un anuncio en escritura jeroglífica: Nafa, hijo de Bisharo, licenciado en el Instituto Keops de Bellas Artes. Trabajaba soñando largas filas de compradores y admiradores. Tampoco Gamurka había escapado a la acción del tiempo, había crecido y engordado y su pelo negro era más corto. En su cara y sus colmillos se leían su fuerza y su fiereza, su voz se había hecho áspera y ruda, y sus ladridos resonaban con potencia, asustando a gatos, zorros y lobos, anunciando hasta la saciedad que el guardián del palacio del inspector estaba despierto. Sin embargo, a pesar de su fiereza, era tan delicado como la brisa con su dueño, su amado Yedef, y el tiempo había afianzado aún más los lazos de amor que los unían. Cuando lo llamaba, acudía inmediatamente. Cuando se le mandaba, obedecía, y cuando lo reñía, él aceptaba en silencio. No necesitaban hablar para entenderse. Gamurka sentía secretamente la llegada de Yedef y corría a recibirle cuando todavía no se le veía. Se percataba asombrosamente de sus secretos, incluso de cosas que escapaban a la mayoría de la gente, y sabía cuando estaba contento y podía jugar con él,
y saltar sobre él poniéndole las patas encima del cinturón, y cuando estaba cansado o enfadado, en cuyo caso se sentaba delante de él, limitándose a mover la cola. En cuanto a Yedef, había cumplido 12 años y había llegado el momento de decidir qué dirección tomar en la vida. La verdad es que hasta poco tiempo antes no había pensado en aquella importante cuestión. Hasta entonces se había dedicado a todo un poco, engañando a Hana, quien estaba seguro que su futuro era el sacerdocio, pero Nafa, quien, debido a su arte, tenía mejor vista para estas cosas, lo observaba mientras nadaba, corría o bailaba. Su cuerpo era esbelto y, en su imaginación, lo vestía de militar. ¡Qué buen soldado!, pensaba. Nafa ejercía una gran influencia sobre Yedef debido al amor que los unía, y lo encaminó en aquella dirección que Saya aprobaba. Y desde aquel día, nada atrajo tanto la atención de Saya como la visión de los soldados, jinetes y escuadrones del ejército. No iba a ser Bisharo quien se opusiera a la elección de Yedef, pues nunca se había inmiscuido en las decisiones de Hana y Nafa sobre su futuro, pero reflexionaba sobre ello, y un día le dijo, dándose golpecitos en la barriga, mientras estaban todos sentados en su pabellón veraniego: «Yedef, Yedef, hace 4 días todavía gateaba, ahora está estrujándose la cabecita para elegir su camino en la vida, como una persona responsable. ¿Cómo han cambiado los tiempos? Que el destino se apiade de Bisharo hasta que esté terminada la pirámide, pues no será fácil encontrarle un sustituto». Saya hizo públicos sus deseos. No hace falta pensar mucho, basta mirarle la cara y observar su cuerpo esbelto y sus piernas bien torneadas para ver inmediatamente a un oficial del ejército del faraón. Yedef miró a su madre, cuyas palabras expresaban sus propios deseos. Recordaba el escuadrón de carros que había visto cruzando las calles de Memphis el día de la fiesta de Ta, en filas paralelas y ordenadas, en las que nadie sobresalía más que su vecino, ni a derecha ni a izquierda, ni adelante ni atrás. Los jinetes montados en sus corceles, erguidos e inmóviles como agujas, con todas las miradas clavadas en ellos, en particular las mujeres. Sin embargo, Hana no estaba de acuerdo con la decisión de Saya, y dijo con voz áspera como la de su padre: «No, madre. Yedef tiene espíritu de sacerdote. Hace mucho he observado su capacidad para aprender y su inclinación por la ciencia y el conocimiento. Hace tiempo que me somete a sus inteligentes preguntas. El lugar adecuado para él es la Universidad de Ta, no la escuela militar. ¿Qué piensas tú, Yedef?» Yedef era valiente y sincero, y no dudó en exponer su punto de vista. «Siento decepcionarte esta vez, hermano, pero la verdad es que me atrae la carrera militar». Hana permaneció en silencio, pero Nafa soltó una carcajada y le dijo a Yedef: «Has elegido bien, Yedef. Tienes aspecto de militar. Mi imaginación no me engañaba. Si hubieras elegido otra cosa, me habrías decepcionado y habría perdido la confianza en mí mismo». Bisharo sacudió los hombros mostrando indiferencia. «A mí me da igual que seas sacerdote o militar. En cualquier caso te quedan algunos meses para pensártelo. Es cosa vuestra, hijos míos. Supongo que difícilmente podréis superar a vuestro padre, y que ninguno de vosotros volverá a desempeñar el importante papel que yo he representado en la vida». Los meses pasaron sin que Yedef cambiara de opinión, y la familia decidió matricularlo en la escuela militar. Durante aquel periodo, Bisharo pasó por una crisis de conciencia a causa de su paternidad adoptiva de Yedef. El hombre se preguntaba confuso si debía continuar manteniendo el secreto o si debía confesarle la verdad. Hana y Nafa conocían la verdad, pero nunca habían hablado de ello, ni en público ni en privado, por amor al chico. Bisharo suponía el impacto que ello podría causar al muchacho, inocente y feliz, y temblaba solo al pensarlo. Pensaba también en Saya, imaginando su enfado y su consternación, y callaba por respeto. No pensaba en ello con malas intenciones, ni porque no quisiera Yedef, sino porque creía que la verdad se iba a revelar por sí sola si no lo decía nadie, y que era mejor decírselo ahora, porque cuando más tarde, más doloroso iba a ser. El buen hombre dudaba y no hallaba el coraje necesario, y, como tenía que tomar una decisión antes de que Yedef entrara a la escuela militar, le comunicó el secreto a su hijo Hana, pero a este le asustó el asunto, y le dijo a su padre con profundo dolor y tristeza: «Yedef es nuestro hermano. Es más, el amor que nos une es aún más fuerte que el que hay entre hermanos naturales. ¿Qué mal hay en dejar las cosas tal como están, sin darle al pobre ese golpe tan bajo?» Lo único que le preocupaba en la cuestión de la paternidad era la herencia. Sin embargo, los únicos bienes terrenales de Bisharo eran un buen sueldo y un gran palacio, y su paternidad hacia Yedef no afectaba ni a lo uno ni a lo otro. Por eso, temiendo el enfado de Hana, se defendió diciendo:
Nunca le daré ese golpe. Siempre le he llamado hijo mío y continuaré haciéndolo. Le inscribiré en la escuela militar como Yedev, hijo de Bisharo. Enseguida soltó una carcajada y dijo frotándose las manos: «He ganado un hijo militar». Y Hana dijo, secándose una lágrima que corría por su mejilla: «Te has ganado la satisfacción y el perdón de los dioses».